siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe. Buenos días. Lunes 24 de septiembre de 2018. Estaremos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestar, en la Gerencia de Producción, Willy Sarcaya, en la producción de este espacio, Jason Vargas, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles estará César Arteaga y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales por @RCR750 y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Y hay una noticia que está rompiendo el celofán en Venezuela, que es la detención del periodista Isnardo Bravo. Le han sido retenidos sus documentos y supuestamente tiene prohibición de salida del país, lo que representa un nuevo atentado contra la libertad de expresión en Venezuela. Se desconoce su situación. Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y el Colegio Nacional de Periodistas exigen a las autoridades respeto a los periodistas y a su derecho. Él estaba con su hija menor, pretendía viajar y bueno, se le presentó esta situación y se desconoce por qué este atropello. Pues supuestamente no había nada, pero bueno, así están las cosas en Venezuela. Bueno, ese entonces, y eso era cuando se disponía a abordar un vuelo en Maiquetía. Y bueno, te seguiremos informando sobre la situación de Isnardo Bravo. También tenemos una noticia ahí que ayer estaba en lo de las redes, que nosotros la llamamos, la noticia se llama, es un artículo que es Pote de humo, aumento de gasolina versus referéndum de nueva constitución, que está publicado en costadelsolfm.net, está relacionado con la supuesta que van a hacer en las elecciones municipales, van a incluir el referéndum revocatorio. Entonces nosotros hicimos un análisis ahí porque creemos que eso es un pote de humo. Y en línea tenemos a Sebastiana Barraez, periodista del Seminario Quinto Día y también de Punto de Corte. Bueno, buenos días, Sebastián, un placer saludarte. Buenos días, Fran. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para los oyentes. Igual, bueno, empezamos esa noticia con lo de Isnardo, ¿no? Qué cosa tan difícil. Ahora, eso ya se está haciendo una peligrosa costumbre, que sin ningún motivo ahora crean a los periodistas, los detienen, les quitan las cámaras, porque yo puedo entender que haya incluso un proceso, pero a razón de que a un periodista lo detienen, como el caso de Isnardo, sin ningún tipo de explicación, y sencillamente porque, bueno, en el aeropuerto hay una especie de grupo allí, de mafia manejada por un sector de los que se pelean el poder, y bueno, y aplica medidas como esta, pues que yo creo que exige realmente una respuesta muy firme por parte del Colegio de Periodistas. Yo creo que ya basta de este tipo de acciones contra los periodistas del país. Tienes toda la razón. Y bueno, y esperamos que no siga ocurriendo ese tipo de situaciones porque viola los derechos humanos. Sebastiana, en la frontera de Colombia con Venezuela, específicamente en el Táchira, pareciera que el ejército venezolano se replegó y le dejó eso a lo que llaman las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. Es que ya el ejército, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no se han encargado de lo que le corresponde. No, no, eso no es así exactamente. Hubo un hecho muy particular e irregular. Hace 2 semanas aproximadamente fueron enviados 100 y pico de integrantes de las fuerzas esas especiales y que fueron enviados al estado Táchira. El caso es que en el estado Táchira hay un grupo ya asentado
de Fuerza de Acciones Especiales, que incluso tienen su sede, que funcionan allí, sobre todo desde aquella operación Manos de Papel. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Precisamente como al interior del gobierno y del Partido Socialista de Venezuela hay una pugna de poder, bueno, aquí hay grupos que asumen, digamos, que se mandan por su lado, que gobiernan cada quien a su manera, y esto hizo que este grupo de un centenar de integrantes o de supuestos funcionarios, porque yo no estoy todavía segura que realmente lo sean, de la Fuerza de Acciones Especiales, pues fueron enviados y inicialmente la excusa que dieron era que ellos iban a cumplir operaciones preventivas en relación con un presunto ataque militar desde Colombia. Pero ellos nunca, digamos, lo que enviaron fue tropa sin mayor equipo que el armamento que llevaban encima, y un grupo de ellos importante fue desplegada en una zona del norte del Táchira, y posteriormente empezó en esos días a haber acciones de grupos de invasores apoyados por estas fuerzas de acciones especiales. Y esto entró en enfrentamiento con el otro FAES instalado desde hace tiempo en el Táchira y que dirige o comanda allí Freddy Bernal. Pero esta situación, pues bueno, una vez que el fin de semana pasado se evidenció que este grupo de acciones especiales, pues sencillamente con un grupo de funcionarios, un alcalde, el de allí, el de La Fría, y unos concejales pretendieron entrar a una finca, pues hubo mucha presión, hubo un gran revuelo en todo el Táchira y el sur del lago. La Asociación de Ganaderos se pronunció, la gobernadora del Táchira también, una cantidad de parlamentarios, y hubo mucha presión a nivel de ganaderos y de productores, de dueños de finca. Eso hizo que el ministro de la Defensa ordenara que ese grupo de Fuerzas de Acciones Especiales tenía que salir del Táchira, y en efecto así fue. Apenas quedó un grupo de los que estaban en la operación Manos de Papel, y todo este último centenar que había ido fue regresado a Caracas, más parte del grupo que había estado instalado antes en el Táchira. Sebastiana, eso indica que los militares entonces tienen un poder que va más allá de lo normal, porque ayer en una entrevista Remigio Ceballos, creo que es el del CEOFAN, que es el comandante estratégico operacional, dijo que ellos querían incluir, o que se iba a incluir dentro de la nueva constitución, la supuesta que está haciendo esta supuesta constituyente, entre comillas, iban a incluir las milicias como parte del componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el mundo, más bien, hay una tendencia a reducir las Fuerzas Armadas en los países, y aquí pareciera que hay una expansión, pareciera que los militares quieren ir más allá del poder que tienen ahorita y seguir, digamos, una especie de tutelaje con respecto a la democracia venezolana, porque eso de incluir las milicias implica que eso va a duplicar o a triplicar prácticamente las Fuerzas Armadas venezolanas en materia de personal. Claro, yo creo, Fran, que ahí, yo creo que en esto los radioyentes deben poner ojo avisor, porque resulta que aunque en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice que los componentes de la Fuerza Armada son solo 4, la Armada, la Aviación, el Ejército y la Guardia Nacional. Posteriormente Chávez decidió, en una acción a motu propio, decidió darle un rango de componente a la milicia bolivariana. Ahora bien, la milicia ni siquiera puede tener una categoría de componente porque no reúne los requisitos como tal. Y inicialmente, digamos que hubo mucha resistencia dentro de la Fuerza Armada con esto de la milicia, y los milicianos fueron relegados a cumplir algunas acciones, más bien de vigilantes, allí unas acciones que no tienen nada que ver con realmente un componente militar. Pero, ¿qué ha sucedido con el tiempo? Bueno, que yo creo que la Fuerza Armada ha venido demostrando
y lo digo que lo ha venido demostrando porque el reflejo que podemos evidenciar con algunas acciones que han ocurrido entre la Fuerza Armada evidencia. Aló. Bueno, se cayó. Bueno, estamos. Se cayó momentáneamente la comunicación. Sí. Ok, en Venezuela hay más o menos 200 funcionarios militares de diferentes rangos y de diferentes componentes, tanto activos como retirados, que están detenidos. Están detenidos por instigación a la rebelión, por traición a la patria, es decir, sencillamente por conspiración. Eso demuestra que la Fuerza Armada ha venido resistiendo, sobre todo desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder, esa tendencia a politizar a la parte de eso, pues el gobierno, que obviamente va a necesitar una figura para sustituir a esa Fuerza Armada. Lo que quiero decir en conclusión es que si la milicia bolivariana la piensan integrar como componente de la Fuerza Armada, lo que está sencillamente es determinando la destrucción de la institución castrense. Eso sería la eliminación de la institución castrense, pero sería una toma de poder más para la Fuerza Armada. Ya ellos controlan empresas básicas, controlan el sector eléctrico, controlan una cantidad de cosas, controlan PDVSA, y significaría que le darían más poder desde el punto de vista institucional no dentro de la Fuerza Armada, pero dentro del gobierno. Pareciera que esa como que es la idea, pareciera que esto como que va para un gobierno totalmente militar. Ajá. Que digo yo que pareciera que la idea es asumir todo el Estado desde el punto de vista militar, porque al meterle las milicias significa que le van a tener que dar más empresas, más organismos, más cargos públicos a los militares. No, Fran, es que yo creo que, creo que no me supe explicar. El problema es que la milicia no es precisamente militar. La milicia, a pesar de que es dirigida por un militar, los integrantes de la milicia no tienen formación militar. Entonces no sería que los militares van a tener más poder. Podrán tener poder en cargos, podrán tener poder en control de empresas y cosas por el estilo, pero no es que la Fuerza Armada haga lo contrario. Incluir a la milicia va a debilitar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. O sea que van a sacrificar la Fuerza Armada con tal de tener poder económico desde el punto de vista gubernamental. Pareciera que esa fuera la jugada, porque al incluirlo en la Constitución es darle una especie de rango especial, constitucional. Claro, porque entraría la milicia a formar parte de los componentes de la Fuerza Armada sin reunir los requisitos de ser un componente militar. Sí, bueno, eso como tú dices, eso generaría una situación interna entre las Fuerzas Armadas de prácticamente de destrucción, porque eso bueno, las desnaturaliza como componente militar, ¿no? A esa institución. Sebastiana, vamos a tener que ir a publicidad, pero cuando regresemos contigo vamos a conversar ahora sobre la situación del estado Táchira, y también yo sé que tú manejas muy bien la situación del estado Falcón y en especial lo de la península de Paraguaná, para que nos informe cómo está esa situación por allá, cómo ves tú el sufrimiento de los paraguaneros y de los tachirenses con respecto a toda la situación económica que está viviendo el país. Estamos conversando con Sebastiana Barraez, periodista del semanario Quinto Día y de Punto de Corte. Nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Estamos de regreso en Golpe a Golpe. Estamos conversando con Sebastiana Barraez, periodista del semanario Quinto Día y Punto de Corte. Sebastiana, te habíamos dejado dos preguntas en una en el aire. Una es cómo está la situación en el Táchira, lo de las gasolinas. Tú habías expresado que en cualquier momento iba a haber una especie de explosión social, y ayer, bueno, el viernes, sábado, eso fue así. La gente trancó a motus propio las calles, los carros estaban atravesados y bueno, la gente estaba muy molesta por la situación de la gasolina, aparte de otra cantidad de problemas que viven ahí en el Táchira. ¿Cómo ves tú esa situación? Sí, bueno, eso era algo así como una crónica anunciada, porque yo creo que más bien el Táchira ha demostrado ser estoicamente resistente a lo que ha venido padeciendo, porque la situación es muy entre otras cosas, porque bueno, el problema del contrabando y la aplicación del chip y de cuánta figura se le ocurre al gobierno aplicarle a los tachirenses, pues ha causado o ha traído como consecuencia que esta situación se haya agudizado. Por ejemplo, en el Táchira hubo una semana completa que sencillamente no llegaba combustible. La gente permanecía días en cola, pero muchos días en cola, para tratar de poder surtirse. Y se convierte en un problema adicional, que es que tampoco el transporte público está funcionando. Es casi inexistente el funcionamiento del transporte público, porque por una parte los transportistas que tienen estaciones de servicio asignadas solamente para surtirlos a ellos, pues la gran mayoría de ellos se dedica a que una vez que surten de combustible, pues lo sacan hacia Colombia. Y por otra parte, pues bueno, alegan que tienen problemas de repuestos, problemas de cauchos, de baterías, ese tipo de cosas, y entonces bueno, tampoco funcionan. O sea que el parque automotor, el transporte público en el Táchira es apenas un ínfimo porcentaje de lo que realmente debería recibir la población en relación con este servicio. Sí. Ajá, Sebastiana, y la situación en la península de Paraguaná, tú que también manejas bien esa región del país, que tú tienes mucha información, ¿cómo sabes, cómo ves tú la cosa allá en el estado Falcón, especialmente en la península de Paraguaná? Bueno, yo no sé si es más triste lo que le pasa a los tachirenses o lo que le pasa en este caso a los falconianos. Es una situación pero sumamente deprimente lo que viven los falconianos y específicamente la península. Bueno, por varias razones. La península de Paraguaná tenía como su fuerte todo el funcionamiento del centro refinador Paraguaná, es decir, alrededor de estas refinerías, pues hacía vida la gran mayoría de la población de la península. Bueno, esto con el deterioro de la empresa y con lo que ha venido sucediendo en relación con la crisis que se vive, recordemos que la península de Paraguaná no tiene agua propia. Por ejemplo, en el caso de Punto Fijo, el agua viene a través de tubería, y allí se cometió una gran estafa contra los falconianos con aquel famoso acueducto bolivariano, que terminó siendo una gran estafa por la cual se pagó la obra y resulta que eso no funcionó. Y bueno, y la situación de agua es una cosa realmente pero dramática. Pasan días completos sin recibir agua. Hay poblaciones que duran meses, que tienen meses sin recibir el vital líquido, pero como complemento la
la situación eléctrica, bueno, es así como la guinda de la torta, una zona que por razones de clima, allá la temperatura es muy alta, necesitan el aire acondicionado, por ejemplo. Bueno, ni siquiera eso, a lo cual hay que sumarle la grave crisis que hay con el suministro del gas. Eso es es una cosa realmente terrible, porque yo asumo que, por ejemplo, en el caso de los habitantes de la frontera, pues por lo menos tienen la ventaja de poder pasar a territorio colombiano a buscar las cosas que muchas veces se requieren, incluyendo alimentos y medicamentos. Pero la península de Paraguaná es allí como un territorio a la buena de Dios, que no recibe ningún tipo de ayuda, que está totalmente abandonada. Yo no sé si fueron peores los Montilla que el señor Víctor Claro. Por ejemplo, les puedo decir que entre Coro y Punto Fijo, a veces sencillamente no hay manera de pasar porque la carretera está totalmente por los médanos. Una cosa que, digamos, los médanos siempre han existido y siempre han estado allá, pero sobre todo desde que la señora Montilla fue gobernadora, bueno, abandonó la carretera donde los médanos cruzan la vía, y los médanos fueron cada vez tomando más la carretera, de tal manera que ya muchas veces ni siquiera hay paso por esa zona. El abandono del estado Falcón es realmente dramático. Es una situación además de vulgaridad, de abandono de comunidades que recibieron promesas, que además la gente votó por el chavismo en ese estado, y bueno, y está en una situación de dramático abandono, como ocurre en casi todo el estado Falcón. No es solamente la península de Paraguaná, Coro ni se diga, eso son además montones de basura, también problemas con el agua, problemas con la electricidad. Esa es la situación que están viviendo los falconianos. Estamos conversando con Sebastiana Barraez, periodista del seminario Quinto Día y Punto de Corte para Último. Sebastián, habíamos dejado el tema de que ayer Jorge Rodríguez, ministro de Información, montó una rueda de prensa y acusó de colaboradores del atentado contra el presidente Nicolás Maduro a Chile, Colombia y México. Tú que conoces bien la cuestión de esos países, que has viajado a algunos de ellos, ¿qué opinión te merece esa denuncia venida del ministro de Información y Turismo de Información de Venezuela contra esos países, pero abiertamente? Bueno, recordemos que apenas sucedió el caso de los drones, 2 horas después, el propio Jorge Rodríguez y el presidente de la República le estaban diciendo al país que ya ellos tenían a los responsables y que estos estaban relacionados con Colombia y Estados Unidos. Resulta que, entre otras cosas, pues bueno, allí señalaron que sabían lo de los financistas, no sé qué, o sea, algo así como que, bueno, de forma récord ya sabían. Ahora me imagino que a medida que ha pasado el tiempo le siguen agregando enemigos, pero hay un caso bien interesante, Fran. El presidente de la República dijo la noche de ese caso de los drones, nombró como jefe militar de esa operación a un individuo que es el coronel García Palomo. Lo que me llama la atención es que posteriormente dijo que ese señor era el contacto con una serie de personas y de militares que estaban involucrados en esa acción. Pero algo que me llamó sumamente la atención es que cuando yo vi al ciudadano presidente de la República decir eso, recordé que en mayo ya la Dirección General de Inteligencia Militar estaba rodando una fotografía donde este señor aparecía, digamos, con su rostro normal, y en otro aparecía disfrazado. Y por cierto que es muy curioso que la foto donde aparece disfrazado con peluquín y con bigote, pues era tomada de frente, como si él mismo se lo hubiese tomado. Posteriormente, me pregunté cómo es posible que, si en mayo el gobierno consideraba que García Palomo era un personaje peligroso por la relación que supuestamente tenía con la cantidad de militares detenidos, la de las operaciones especiales, me estoy refiriendo a los oficiales detenidos alrededor del 18 al 21 de mayo, en vísperas de elecciones y después de elecciones,
presidenciales, cómo es que en 2 meses después están diciendo que ese personaje está involucrado y resulta que no había ni una sola acción, ni una sola solicitud legal. Por ejemplo, cuando se sabía que este señor estaba viviendo en Colombia y Venezuela ni siquiera había solicitado la extradición de este coronel. Posteriormente, resulta que el presidente dice que el coronel está involucrado en los drones, que van a solicitar la extradición, pero no hay ni siquiera una alerta roja de este señor. O sea, y el señor ahora está en los Estados Unidos, tiene a su familia viviendo en Canadá, y bueno, yo la verdad es que creo que el gobierno ha mostrado poca seriedad en relación con este caso, así que no me sorprende que de repente acusen a quien sea, solamente porque, bueno, es una práctica cotidiana. Porque viene el aumento de la gasolina, entonces no saben cómo va a ser la reacción de la gente y andan buscando por lo menos matizar la situación de la gasolina. Bueno, Sebastiana, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir contando contigo, espero poder saludarte. Fue un placer y hemos conversado con Sebastiana Barraez, periodista del Seminario Quinto Día y Punto de Corte. Nosotros vamos a publicidad. Ni de suerte, ni de gracia, ni de pecho. Es Golpe a Golpe. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugos para desintoxicar el cuerpo, mejor conocidos como detox. La pregunta: ¿los jugos desintoxican el cuerpo? Las dietas de jugos son la solución para quitarse los kilos que nos preocupan. La creencia: los jugos son sanísimos, ¿qué malo pueden hacer? Después de escuchar este micro basado en la entrevista en Todo se puede con la licenciada Ariana Araujo de Método Coma, pensarás diferente. La intoxicación alimentaria sucede al consumir alimentos en mal estado. Una comida copiosa, rica en grasas o azúcares por sí sola, no produce intoxicación a menos que en su preparación se haya contaminado. Punto 1. Con una alimentación equilibrada, tu cuerpo por sí solo se desintoxica. ¿Y qué pasa con los jugos? Escucha. Actualmente existe un boom de las dietas detox que plantean desintoxicar el cuerpo con tan solo unos días consumiendo una dieta líquida a base de jugos de frutas o vegetales. Sin embargo, estas estrategias para desintoxicar, depurar o limpiar el organismo solo generan activaciones de rutas metabólicas que producen más desechos que una dieta equilibrada, siendo poco eficaces tanto para limpiar nuestro organismo como para mantener los kilos perdidos tras realizar este régimen. Punto 2. Con las dietas detox pones en riesgo tu salud y si hablamos de pérdida de peso, lo recuperarás y hasta el doble. Otro punto importante es que licuar vegetales y frutas, hasta agregándole avena, hojuela y linaza, la fibra que contienen es disminuida notablemente, quedando así en su mayoría las vitaminas, el agua y los hidratos de carbono que estos poseen, por lo que se pierden gran parte propiedades importantes de la fibra, como aumento de la saciedad, mejora de las evacuaciones, prevención de cáncer, disminución y ralentización de la absorción de grasas y azúcares de los alimentos. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos licuados? Para darte un gusto de vez en cuando, ni para desintoxicarte, ni para bajar de peso. ¿Cómo se hace una verdadera dieta detox? Solo lleva una alimentación sana con todos los grupos de alimentos, consume de 6 a 10 vasos de agua al día según tu requerimiento, realiza actividad física mínimo 150 minutos a la semana, no te asustes, eso es nada más media hora, evita el exceso de cafeína y alcohol y elimina el consumo de cigarrillo. Tus sanos hábitos diarios son el verdadero detox. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bioneuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. Regreso en Golpe a Golpe y queremos hacer un comentario de un artículo que está escrito en CostaDeSolM.net. León Moraria, Domingo Alberto Rangel, virtuoso de la palabra. Domingo Alberto Rangel, tuvimos la oportunidad de conocerlo, a Domingo el Viejo, un hombre que publicó muchos libros, un hombre muy famoso en la política venezolana por su verbo y sus análisis políticos. Y en línea tenemos a Del Valle Canelón, periodista y secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas. Buenos días, Del Valle, un placer saludarte. Buenos días, un placer, Fran, ¿cómo estás? Bueno, a ti y toda tu audiencia, saludos. No tan bien como tú, que estás comenzaste la mañana agitada por la detención de Isnardo Bravo. Pareciera ahora que los tribunales de justicia se mudaron para Maiquetía y están en la oficina del SAIME, porque pareciera que ahí es donde detienen a la gente y le informan su situación jurídica cuando va a salir. Es así, supuestamente tenía prohibición de salida del país, se llamaron los funcionarios del SAIME, pero prohibición de salida que tiene que ser notificada primero por un tribunal en caso de que se le llevara algún tipo de causa a Isnardo Bravo o a cualquier persona. Ese sería el procedimiento, pero como tú has señalado, ahora pues las personas se informan o los venezolanos se informan de este tipo de hechos cuando están en Maiquetía, que se disponen a salir. Y lo más grave aún es que él estaba con una de sus hijas menores de edad, que la llevaba a un viaje de paseo que le había regalado su madrina, y bueno, lo detienen, le retienen el pasaporte. No tengo duda que después de esto a lo mejor le anulen el pasaporte, le dicen que está allí y que van a esperar una comisión de la DIGESIN, que es la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que además es otra violación más, porque en todo caso tendría que ser pues un órgano de jurisdicción civil, porque Isnardo Bravo no es militar para que sea trasladado o interrogado por organismos militares. En estos momentos se encuentra allí detenido, incomunicado. Ya su esposa, que había bajado a llevarlo al aeropuerto, pues afortunadamente ya le entregaron a la niña, pero está incomunicado. Ajá, estamos conversando con... Y en las oficinas del SAIME detenido. Ya tiene aproximadamente hora y media que fue detenido de manera ilegal. Esto representa, por supuesto, una libertad flagrante a lo que son los derechos de los ciudadanos y, por supuesto, el tema de la libertad de expresión, porque a Isnardo se le detiene por denunciar, por ser periodista, por... Del Valle. Obviamente no le gusta mucho cuando las personas son críticas, y Isnardo no ha hecho ningún tipo no ha cometido ningún delito, simplemente ha ejercido lo que... Del Valle, ¿y cuál es el delito que le están imputando? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué supuestamente está basada esa detención, esa prohibición de salida del país de Isnardo Bravo? Bueno, se nos cayó la señal, estamos conversando con
con Del Valle Canelón, periodista y secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y estamos conversando con ella la situación de Isnardo Bravo, que está detenido en el aeropuerto de Maiquetía. La única información que hay hasta el momento es que están esperando una comisión de la Dirección General Contrainteligencia Militar. Del Valle, la pregunta que te queríamos hacer es, ¿se tiene alguna información de por qué es la prohibición de salida del país? No se tiene ninguna, eso es lo que te comentaba, no se tiene ninguna información sobre cuál sería el delito que le estarían imputando a Isnardo Bravo, por qué tiene prohibición de salida del país. Él no tiene ningún procedimiento abierto en ningún tribunal de la República que se conozca. Esto fue, pues él iba a salir como cualquier persona normal que iba a pasar unos días en Miami a llevar a su hija, porque además es el único que sale porque es el que tiene visa. Iba a llevar a su hija, que su madrina le regaló un viaje para que conociera algo normal, pues que puede hacer cualquier persona en un país libre. Y cuando ya está abordando, pues el que está en el chequeo le dicen, mira, que usted no puede salir del país porque tiene prohibición de salida. Y te podrás imaginar además el grado en el cual se encuentra la niña, que tiene 11 años. Pues obviamente muy triste, nerviosa, y su mamá ya los había dejado, tuvo que devolverse. Una vez que Isnardo llamó, afortunadamente le permitieron una llamada para que pues llamara a la esposa e informara de lo que estaba ocurriendo y fuese a buscar a la hija. Esa es una situación que se está generando últimamente con mucha recurrencia, que es que la gente que va a salir por el aeropuerto le quitan el pasaporte. Ahí tenemos el caso de Nelson Bocaranda, que bueno, ni siquiera, no solo se lo quitaron, sino que se lo desaparecieron, ¿no? Hay varias personas que están en la misma situación. Es así, varias personas, periodistas, políticos, personas de derechos humanos, activistas en derechos humanos, y la constante es aquel que es crítico al gobierno del presidente Nicolás Maduro, que denuncia los hechos que están a la vista de todos, porque no es algo que se está inventando. Acá nadie está inventando que hay caos, por ejemplo, con el tema de la comida, que hay caos con el tema de la economía, que a los venezolanos nos alcanza el dinero, que la gente pues no tiene acceso a las medicinas. Eso no es algo que estemos inventando los venezolanos o que estemos inventando los periodistas. Del Valle, estamos conversando con Del Valle Canelón, periodista y secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela. Del Valle, ¿qué va a hacer el Colegio Nacional de Periodistas ante esta situación y ante estos hechos que han venido ocurriendo ya de manera muy seguida? ¿Qué planteamiento van a hacer? ¿Cómo van a hacer ver esta situación? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tipo de protesta van a hacer? ¿Qué tipo de reclamo le van a hacer al gobierno? Porque ya como tú lo expresas, la situación es delicada, porque no puede ser que un periodista que vaya a viajar se entere de que tiene un procedimiento abierto en el aeropuerto de Maiquetía o en la frontera a la salida con el Táchira, o qué sé yo, o cuando vaya a sacar la cédula o vaya a hacer cualquier trámite de carácter institucional, y entonces descubra que tiene un supuesto juicio en un tribunal determinado que nunca le ha dicho nada. Bueno, nosotros en el Colegio de Periodistas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que siempre hemos hecho, denunciarlo públicamente a la comunidad nacional, para que los venezolanos sigan conociendo que estos atropellos están ocurriendo en Venezuela, que son violaciones a la libertad de expresión, violaciones a los derechos democráticos de cualquier ciudadano, violaciones además de derechos civiles. Y además de esto, algo mucho más grave es que Isnardo Bravo es directivo del Colegio Nacional de Periodistas de la seccional Caracas. Él es un miembro activo del Colegio de Periodistas de la seccional Caracas. Además, también seguiremos elevando todas estas denuncias ante la comunidad internacional, porque bien sabemos que acá en Venezuela pues los derechos están restringidos y siempre están vulnerados por parte del gobierno. Seguimos denunciando con lo que tenemos a la mano, mientras nos permitan esa denuncia, mientras no nos pase lo que
le está pasando en estos momentos a Isnardo, que vale la pena destacar que le puede pasar a cualquier ciudadano. Además que la libertad de expresión no es solamente un derecho que tienen los periodistas, es un derecho que tienen todos los venezolanos, que está garantizado en la Constitución, que además es un derecho humano que es tan importante, que es tan importante como el derecho a la vida, que no se suspende ni siquiera en estados de excepción. Imagínense lo importante que es la libertad de expresión garantizada en los derechos universales. Bueno, Del Valle, fue un placer tenerte en el programa. Por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Del Valle Canelón, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, y nosotros vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. ¡Epa! Disfruta del coco en todas sus presentaciones: cocadas, agua, helados, conservas, galletas y más. Coco Factory está en Valencia, Los Teques, La Victoria, Maracay, San Antonio de los Altos, Santa Mónica, Colinas de Bellomonte y ahora en la Avenida Victoria. Disfruten de la mejor cocada de Venezuela y la refrescante agua de coco. Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. Y tenemos en línea a Carlos Correa, comunicador social, emprendedor y defensor de los derechos humanos. Es profesor universitario también y pertenece a la ONG Espacio Público. Buenos días, Carlos, un placer saludarte. Muy buenos días, un saludo para toda la mesa y también por supuesto a la gente que está ahora en sintonía. Carlos, tenemos dos situaciones que queremos conversar contigo. La primera es la de Isnardo Bravo, que acaba de ser detenido en el aeropuerto de Maiquetía, sin derecho, sin fórmula de juicio, sin nada, no se sabe por qué está detenido. Y la otra que vamos a conversar después es la situación del hombre que andaba con el cuchillo persiguiendo a un periodista. Pero como te digo, lo primero, lo de Isnardo Bravo, queremos saber tu opinión de la situación en que se encuentra y si tú consideras que eso es una violación flagrante a los derechos humanos y en especial si es un periodista. Bueno, mira, uno de los temas que está ocurriendo en Maiquetía y ya con alguna frecuencia es que a periodistas y también a su familia les retienen los pasaportes, ¿no? Les retienen los pasaportes, le dicen, no, este pasaporte está anulado. En el caso de Isnardo Bravo la situación es distinta porque al parecer la información que a él le dieron, y entiendo que es una información que él le dio a la madre de la hija que viajaba con él, le dijo, mira, me dicen que tengo prohibición de salida del país, ¿no? Entonces, es muy difícil saber cuáles son las razones. Eso es una también de las características de la acción judicial en este país y de la acción del Estado. Uno no sabe cuáles son las razones por las que una persona está detenida y nosotros presuponemos que básicamente tiene que ver con su trabajo periodístico y por lo tanto rechazamos una detención de este tipo, ¿no? Y lo que entiendo es que lo van a trasladar a la sede de la DIGISIM y la DIGISIM por supuesto es una instancia de carácter militar, entonces además de eso hay afectaciones vinculadas al debido proceso, porque bueno, en líneas generales los civiles no pueden ser sometidos a una jurisdicción militar porque no son sus jueces naturales y por lo tanto rechazamos por supuesto esta detención y además de eso exigimos a las autoridades que se respeten todos los derechos de esta persona. Carlos, cada día uno siente, y lo digo a través de
que uno ve que tú lo denuncias mucho, hay como una agresión más seguida hacia los periodistas. Ahí está el caso del hombre que andaba con un cuchillo persiguiendo a un periodista por el centro de Caracas, ya por el Ministerio de Educación, en una protesta de unos educadores, y el tipo andaba con un cuchillo, bueno, como Pedro por su casa, pues, o sea, las autoridades no lo detuvieron, no se sabe que hay videos donde se muestra al hombre con el cuchillo, todo, y el gobierno no actúa. ¿Será que esa es parte ya de la política gubernamental, ese tipo de agresiones, de amedrentamiento contra los periodistas? Mira, una de las cosas que desde hace mucho tiempo viene ocurriendo, y en este caso es evidente que hay fuerzas de funcionarios que estaban allí, que no detuvieron a la persona, que ni siquiera la desarmaron, ¿no? Ni siquiera le quitaron el arma. Desde hace mucho tiempo ha habido complicidad, es decir, las fuerzas policiales, las fuerzas militares que tienen responsabilidades de control del orden público, son tolerantes con las agresiones a periodistas o son cómplices de las agresiones a los periodistas. En el último tiempo lo que hemos visto además es que esos pretendidos civiles o personas que están en ese contexto no son sino funcionarios, es decir, responden a dinámicas de funcionarios. Eso es mucho más evidente desde el 2014 para acá, es decir, se ha documentado que algunas de estas personas son sencillamente funcionarios que están especialmente en el centro de la ciudad actuando para amedrentar a periodistas y también a manifestantes, gente que se está movilizando. En el caso de esta persona existen imágenes que no es la primera vez que este señor actúa violentamente o pretende agredir o tiene un arma blanca pretendiendo agredir a manifestantes o periodistas, así que es evidente que hay complicidad, que hay de alguna manera una actuación coordinada con estas personas que están en el centro de la ciudad agrediendo periodistas. Ahora, Carlos, ¿y qué crees tú que deberían hacer los periodistas entonces ante esta situación? Mira, una de las cosas sustantivas en el ámbito de derechos humanos hay como 3 dimensiones claves, ¿no? Una es documentar los hechos, porque el documentar, eso significa, por ejemplo, en el caso de esta persona que tú estás diciendo, hay suficientes videos y fotografías. El segundo elemento es que las personas agredidas denuncien. ¿Por qué es importante denunciar? Bueno, porque de alguna manera también es un paso necesario para mostrar además otro componente de la situación venezolana, que es la ausencia de instituciones que garanticen los derechos. Es decir, ocurre este evento, pero entonces el Ministerio Público no investiga, no se sancionan los responsables, no se esclarecen los hechos, por lo tanto hay impunidad y por lo tanto se siguen produciendo esto. Y la tercera dimensión, que es muy importante, es hacerlo visible, es mostrar quiénes son, para que de alguna manera también la sociedad tenga conciencia de eso. A pesar de toda la cantidad de hechos y el esfuerzo que hemos documentado, todavía hay gente que cree que estas cosas son inciertas, que no es verdad que los periodistas se les agrede o se les intenta agredir cuando cumplen su trabajo. Hay menos personas que creen eso, pero todavía sigue ocurriendo. Y por eso en cada una de esas dimensiones, al menos desde el espacio público, estamos dispuestos a apoyar a las personas que estén dispuestas a documentar, denunciar y difundir lo que está ocurriendo. Ahora, eso como estamos conversando sobre lo recurrente de la situación, pareciera que hay toda una estrategia para acabar prácticamente con la libertad de expresión, porque uno ve esa situación que planteamos del hombre con el cuchillo, la situación de los periodistas cuando van a salir por el aeropuerto o cuando van a resolver su problema en el SAIME, le quitan el pasaporte, que es el caso de Nelson Bocaranda, y también que han ido cerrando muchos medios de comunicación porque no le dan papel. Entonces pareciera que hay como un cerco hacia la libertad de expresión en Venezuela. ¿Tú crees que eso sea una política de parte del Estado, Carlos? Estamos conversando con Carlos Correa, miembro de la ONG Espacio Público. Bueno, mira, es evidente que es una política, es decir, la política es evidente cuando tú observas, por ejemplo, que los jueces actúan de la misma manera, que otra gente funciona con la misma intencionalidad. Es decir, creo que hay una definitiva, pues, ¿no? El tema de que no es un hecho aislado, es una política de Estado. La política de Estado es tratar de reducir, es decir, aquellos medios que son complacientes, sencillamente no se les toca. Aquellos que son críticos se les golpea de todas las maneras, o en lo que pasó hace ya unos años, que es que compraron algunos de estos medios y para tratar de neutralizarlos. Lo que quieren es tener el monopolio del debate, o sencillamente ser las únicas visiones que se puedan difundir sean las que sean convenientes para el gobierno, ¿no?
Y eso también tú crees que está ocurriendo de alguna manera con los periodistas que se vuelvan críticos o hagan opiniones que al gobierno pareciera no gustarle, le empiezan a quitar el pasaporte, a trancarle toda su digamos, su vida normal, pues empiezan a abrirle juicios en tribunales, juicios express, etcétera, ¿no? Sí, además de eso, el otro componente que nosotros hemos detectado es la ausencia de garantías en los procesos judiciales. Sencillamente, los jueces aquí actúan en función de castigar la libertad de expresión. Se aplica lo que en el ámbito del derecho penal se llama el derecho penal del enemigo, ¿no? Ajá, y uno de esos casos que también llama mucho la atención porque le pasó algo parecido a lo de Dinardo Bravo, es el caso de Nelson Bocaranda, ¿no? Sí, por supuesto. En el caso de Bocaranda, todavía no le han devuelto su pasaporte. Él ha colocado la denuncia ante la Fiscalía y también ante la Defensoría. Y bueno, no explican, no dicen por qué razones le están quitando el pasaporte. Sencillamente, además, él había renovado el pasaporte hace nada y entonces al llegar a Maiquetía sencillamente se lo quitan y después no ha podido ni siquiera volver a tenerlo, ¿no? Ahora, Carlos, ¿y qué crees tú que deben hacer los periodistas? ¿Qué creen que deben hacer los medios, los comunicadores sociales para alertar sobre esta situación o para tratar de que se resuelva esta situación? Porque de verdad que trabajar así es bien difícil. Sí, por supuesto. El trabajo periodístico en Venezuela implica asumir el riesgo, asumir las consecuencias, ¿no? Bueno. Estamos conversando con Carlos Correa, miembro de la organización no gubernamental. Carlos, fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir conversando contigo, esperamos que esta situación se resuelva. Y hemos conversado con Carlos Correa, periodista y secretario y miembro de la ONG de Servicio Público. Bueno, Carlos, fue un placer y será hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be.